Buenas noches, mi nombre es Ingrid Peñalosa, soy estudiante de la Universidad Iberoamericana y esta noche les voy a hablar del sistema nervioso central, las principales estructuras de este sistema nervioso, ¿no? Para iniciar, les voy a leer esta definición de Watson que dice que el sistema nervioso central humano más pequeño y con menor peso que la mayoría de las computadoras de escritorio. Es el instrumento de computación más complejo y elegante que existe. Entonces ahí él está haciendo una comparación de nuestro sistema con un procesador tecnológico, con una computadora. Recibe e interpreta una inmensa diversidad de información sensoriales, controla una variedad de comportamientos motores simples y complejos y utiliza lógica deductiva e inductiva. El cerebro puede tomar decisiones complejas, pensar en forma creativa y sentir emociones. Entonces, en esta definición, como que él describe a grandes rasgos lo que es el sistema nervioso y lo complejo que es, pero lo desarrollado que es también. Entonces, el sistema nervioso central inicia desde el periodo embrionario. Su desarrollo empieza desde el embrión, en la etapa en la que ocurre la formación de todos los aparatos y sistemas del embrión, entre la cuarta y octava semana. Continúa en el periodo fetal a los 3 meses de gestación y finaliza cuando nace el bebé. Esta etapa se extiende eh, pues en la etapa postnatal hasta alcanzar el desarrollo de la tercera década de la vida. Entonces, es uno de los sistemas con mayor desarrollo. El sistema nervioso central incluye el encéfalo o cerebro y la médula espinal, que está rodeada por huesos y envuelto por capas protectoras, que son meninges, y espacios llenos de líquido. Entonces ya vamos a empezar a ver cada una de ellas, como lo estamos viendo acá en la imagen. Entonces acá está el cerebro y eh, está la médula espinal. Acá están las principales divisiones del sistema nervioso central. Entonces tenemos el cerebro y la médula espinal. Vamos a iniciar con el cerebro. Podemos encontrar el prosencéfalo, que el prosencéfalo a su vez se divide entre el encéfalo y diencéfalo. Y cada uno a su vez se está subdividiendo como lo estamos viendo. El telencéfalo en la corteza cerebral, en la sustancia blanca subcortical, en las comisuras y en los ganglios basales. Y el diencéfalo se divide en el tálamo, hipotálamo, epitálamo y el subtálamo. Se divide en el cerebelo, que el cerebelo está la corteza cerebelosa y los núcleos cerebelosos. Y el tronco encefálico, que es el cerebro medio, el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. En la médula espinal está la sustancia blanca y la sustancia gris. En la sustancia blanca pues están los cordones dorsales, laterales y los anteriores. Vamos a empezar a ver uno a uno de ellos. ¿Listo? Parte por parte. Les voy a explicar cómo. Entonces, vamos a iniciar por la división del sistema nervioso central. Entonces, tenemos el cerebro. En la parte del cerebro que está el prosencéfalo, que es la parte superior del embrión, ¿no? Que se divide en el telencéfalo y en el diencéfalo, como lo estábamos viendo anteriormente. Esta contiene áreas sensitivas motoras muy importantes. Está la memoria, la inteligencia, que se divide pues en los dos hemisferios. En el prosencéfalo tenemos el telencéfalo, que el telencéfalo, su principal función es permitir la memoria a largo y a corto plazo, ¿no?
Y el telencéfalo a su vez se subdivide en estas cuatro partes. Vamos a iniciar con la corteza cerebral. Entonces, la corteza cerebral es la capa más externa que estamos viendo del cerebro. Entonces, es la capa más externa. Está compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones y forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie regular de los hemisferios cerebrales. Es la parte más desarrollada del cerebro humano. Es responsable de pensar, producir y entender el lenguaje. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. Entonces es la encargada de procesar la mayor cantidad de información. Por ello, en ella encontramos las cisuras de la corteza cerebral. Son cuatro cisuras. ¿Listo? La más conocida, vamos a empezar por la más conocida, la que todos conocemos, lo voy a mostrar por acá. Entonces, acá tenemos la longitudinal, que es la que separa los hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Acá está, que esa es es el cuerpo calloso. Por eso digo que es la más conocida, porque sabemos que el cuerpo calloso divide los dos hemisferios y que también cumple pues unas funciones primordiales. Acá están las otras tres, que es la cisura de Rolando o la cisura central, que es esta azul que estamos viendo acá arribita. Tenemos la cisura de Silvio o la lateral, que es la que está acá abajito. Y tenemos la cisura parieto-occidental, que es acá la de rojito. ¿Listo? Estas son las cuatro cisuras. Como estamos viendo, esas cuatro cisuras están a su vez dividiendo el cerebro en los cuatro lóbulos importantes de nuestro cerebro, que es el lóbulo frontal, que es esta parte que estamos viendo acá, la parte frontal. eh, Tenemos el parietal, que están divididos entre la cisura, están divididos por la cisura de Rolando, el frontal y el parietal. Tenemos la cisura de Silvio, que está dividiendo pues el temporal, los lóbulos temporales que están acá, y en la parte atrás que tenemos el occipital, que están divididos por la cisura parieto-occipital. Entonces ahí está entre la parietal y la occipital, de ahí su nombre. ¿No? Vamos a pasar a la sustancia blanca subcortical. La sustancia blanca subcortical es esto blanco que estamos viendo acá. ¿Listo? En la imagen. Es lo más clarito que estamos viendo. Lo que estamos viendo alrededor de la corteza es la sustancia gris. ¿Listo? Que está en toda la parte alrededor de la corteza, las más oscuritas. Y en el centro que estamos viendo los ventrículos, ya que estamos viendo el cerebro desde esta parte dividida, desde la frontal, desde el lóbulo frontal. La sustancia blanca subcortical se encuentra en los tejidos más profundos del cerebro, por eso se llama subcortical, y ahí su nombre. Y se llama así, lleva ese nombre debido a que en un cerebro recién seccionado tiene una apariencia brillante como resultado de la mielina sumamente rica en lípidos. Entonces ya sabemos que es blanca, su color es debido a a la mielina. Pasamos a las comisuras. Las comisuras son estructuras formadas por fibras nerviosas que conectan distintas regiones. ¿Listo? Entonces, la más conocida es el cuerpo calloso, que es la que está conectando los dos hemisferios.
Estas comisuras forman parte de la sustancia blanca. La, la comisura más conocida, que es el cuerpo calloso, es la que más conocemos, aunque existen otras que también tienen un papel importante en la interconectividad cerebral, como es la comisura anterior, la posterior y el foro. Entonces acá estamos viendo la anterior. Pasamos a los ganglios. Los ganglios basales. Los ganglios basales son agrupaciones de neuronas corticales. Acá estamos viendo los ganglios, son las partes que están acá asombraditas, las de azul, verde, acá la rojo y la negra que estamos viendo acá. Estas ayudan a iniciar y a suavizar los movimientos musculares voluntarios, a suprimir los movimientos involuntarios y a coordinar los cambios de postura. Por eso son tan importantes los ganglios basales. ¿Listo? Y del telencéfalo, entonces, del telencéfalo vamos a pasar al diencéfalo, que en el diencéfalo tenemos cuatro partes importantes de esta, que es el tálamo, hipotálamo, epitálamo y el subtálamo. Ahí estamos viendo en la imagen dónde se ubican cada una de ellas. Listo. En el tálamo es fundamental para la recepción de aferencias sensoriales, a excepción de las olfatorias, ya que las olfatorias pues van directamente a la corteza. Además, ayudan a la transmisión de los lóbulos cerebrales. ¿Listo? Entonces, eh, el diencéfalo es quien recibe los impulsos sensitivos y actúa como un centro de conexiones. ¿Listo? Y se encuentra en el ventrículo, en el tercer ventrículo. Entonces, el tálamo, como les estaba contando, participa en la retransmisión y modifica las señales sensoriales del cuerpo, del rostro, retina, la cóclea y las recepciones del gusto, a excepción del olfato. En el hipotálamo, estamos viendo ahí, se encuentra ubicado debajo del tálamo y cumple con varias funciones autónomas, apetitivas y reguladoras. Las principales pues son conectar los sistemas nerviosos, sus funciones principales, conectar los sistemas nerviosos, el nervioso y el endocrino, y controlar la secreción de hormonas por parte de la hipófisis. Además, pues bueno, es clave para la regulación de la homeostasis del organismo, ya que interviene pues con la sed, con el equilibrio del agua, la temperatura, los ritmos circadianos, el estrés y otros procesos corporales. Entonces también van incluidos la alimentación, ya que es un centro de saciedad en el núcleo ventriculome- ventriculome- ventromedial, que detiene el hambre e inhibe el centro de alimentación si se alcanza un nivel alto de la glucosa en sangre después de ingerir alimentos. Tenemos la función autónoma, que son las áreas poste- posterol- posterolateral y dorsomedial del hipotálamo, y funcionan como región de activación simpática, en tanto las áreas anterior funcionamiento funcionan como región de activación parasimpática. Como les decía, la regulación de la temperatura corporal, entonces que ella en el hipotálamo evoca las respuestas autónomas que provocan la pérdida o la conservación o producción del calor corporal. La del agua, que tiene que ver pues, con la sed, que el dolor, el estrés
ciertas emociones. La función de la hipófisis anterior, que tiene que ver con la regulación de las funciones endocrinas, incluyendo la reproducción, la conducta sexual, las secreciones tiroides y la corteza suprarrenal. El ritmo circadiano, que tiene que ver con el sueño, que funciona como si fuera como un reloj. Entonces, con el día y la noche, para que el cuerpo pueda descansar, y con la expresión de las emociones. Participa en la expresión de la ira, el temor, la conducta sexual, el placer y demás emociones. Tenemos el epitálamo, que el epitálamo regula los ritmos circadianos. Entonces, esto también se encarga de esta parte, del descanso nocturno e incluso del ahorro de energía en nuestro cuerpo. ¿A través de qué? A través de la glándula pineal, que se caracteriza por producir la melatonina. Y por último tenemos el subtálamo, que el subtálamo está vinculado con aspectos involuntarios del movimiento y el control preciso. Entonces, afecta en gran medida la conexión entre los ganglios basales. Estas son las 4 partes que encontramos ahí de el diencéfalo. Eso en cuanto a la parte del cerebro de nuestro sistema nervioso central, que es una de las principales estructuras de este sistema. Ya sabemos que también está la espina dorsal, la espina dorsal, la médula espinal, ¿no? Que está en la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿no? Hasta pronto, que estén muy bien, que tengan una buena noche y bendiciones.